Hoy es nuestra octava y última clase de sanidad divina y vamos a continuar con lo que es sanidad, la sanidad en la redención, la sanidad como parte de la salvación. Hay quienes dicen, no, Dios nos salvó, pero salvó nuestro espíritu nada más, ¿no? Y cuando la Biblia dicen ellos en Isaías 53, vamos allí, Isaías 53, versos 4 y 5, ellos dicen, no se refiere a que Él nos sanó de cosas espirituales. Vamos rápidamente y tomar ese torito allí, y con la palabra de Dios vamos a torearlo y vamos a matarlo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, vamos a la palabra de Dios entonces. La palabra enfermedades, el verso 4, hermana, Isaías 53, 4. Gracias hermana Milagros. Nota, dice, llevó nuestras enfermedades. La palabra enfermedades, por favor, el H2483. Coli, ¿no? Coli, la palabra hebrea. 2483, ¿ok? Y la palabra dolor, dolores, nota es Macop. Macop. Vamos a ver por la propia palabra de Dios si se refiere a enfermedades del alma. Es que yo estaba tan enamorado y rompió mi corazón. Estoy enfermo de amor. Puede que sí haya ese tipo de cosas, no digo que no, las existen, ok, pero ¿sabe qué? No es verdad que ahí se refiere a enfermedades almáticas o dolores del corazón. No. Vamos a ver que son enfermedades físicas, enfermedades comunes y corrientes, como todo el mundo habla de ellas, colí, y la palabra macop, dolores. En Deuteronomio 7:15 dice así: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Así que nota que el castigo del Señor sobre los egipcios fue dolores del corazón. Qué tontería, ¿verdad? Las plagas, no eran ranas, era un polvito, ¿no? Que los hacía estornudar un poquito y nada del otro mundo, ¿no? Cuando hizo que el río sea de sangre, no era sangre, era los salmones vinieron allí, desovaron y se puso rojito, pero no era sangre. Jericó, cuando se cayó, no cayó, es que habían algunos allí que mientras ellos cantaban estaban socavando las bases, el fundamento, y cuando ellos tocaron la trompeta, hubo un retumbe y este eco causó que se cayera. Cuando cruzaron el Mar Rojo, no, es que hay ciertas partes del Mar Rojo que se puede cruzar por una parte casi seca, y uno lo puede hacer caminando, ¿no? Y no hay problema. Así habla la gente. Cuando me dicen, sí, que el Mar Rojo hay lugares donde uno puede cruzar caminando, yo le digo, wow, eso es maravilloso. ¿Por qué me dicen? Te estoy diciendo que lo que tu Dios dice es mentira. No, lo maravilloso es que los propios egipcios dicen que allí se ahogó el ejército egipcio en 10 centímetros de agua. Se requirió más poder de Dios para ahogarlos en 10 centímetros de agua. Qué ridículo, ¿verdad? Pero así eran las personas. No, aquí la palabra
En Deuteronomio 7:15 habla de justamente toda, digan conmigo, toda enfermedad. Toda. No se refiere a dolores del alma, tonterías. Es que me asombra cómo la persona, son enfermedades espirituales. No. Fueron las plagas, ¿o no? La gente moría de eso. ¿Me está escuchando? ¿No? Toda enfermedad. Nota lo que dice Deuteronomio 28, verso 61, cuando habla de las maldiciones que vendrían sobre los judíos, sobre Israel, si es que ellos quebrantaban el pacto del Señor. Dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿No? Esa era la maldición de la ley sobre Israel, si es que no cumplía la ley. Nota que dice toda enfermedad. Otra vez la palabra ahí enfermedad es otra vez coli. H2483. Para los que lo veamos, ¿ves? Coli. Aparece la palabra enfermedad. No es enfermedad almática, no sentimental, no, mis hermanos, a algo físico. Y así podemos ver 1 Reyes 17:17. Quiero mostrarles 1 Reyes 17:17, que está hablando de enfermedades físicas. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. No cayó enfermo este niño. Dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Sí que a él le gustaba cantar a la enamorada, pero ¿sabes qué? Le dolía el corazón para cantar. ¿Verdad que no dices estas tonterías? Yo quiero que piensen. En la misma palabra otra vez colí allí. Habla que esta enfermedad, por favor, ponlo allí busca el 2483. ¿Aparece allí? En 1 Reyes 17:17. ¿Cierto? Ahí está, ¿se dan cuenta? La misma palabra hebrea, enfermedad. Entonces, esta enfermedad era tan grave que el niño, el hijo del ama de la casa, que no quedó en el aliento, o sea, murió, eso está diciendo. Qué tremendo, ¿no? O sea, no murió de dolor de corazón. ¿Verdad que no? No, fue una enfermedad. Entonces Jesús, dice la Escritura, ciertamente llevó él nuestras enfermedades físicas. Nota, Según de Reyes, capítulo 1, verso 2. Qué buena la palabra de Dios para que así uno pueda ver claramente de que no se trata de algo, porque alguna gente, ¿no?, que estudia mucho pero para saber menos en estas áreas, dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Abel-Zebú. Ahí está, mira, Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Qué tal, no? Era un loco evento este hombre, ¿no?, que quería consultar a los dioses paganos, en este caso Satanás, sin saberlo él mismo, ¿no? Beelzebú, el príncipe de las moscas. Ok. Si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces nota el verso 2. La palabra enfermedad está ahí, 24:83. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces nuevamente no son enfermedades espirituales, son enfermedades físicas. En este caso fue a causa de que se cayó no dice de qué piso, ¿no?, pero
Se cayó. ¿Y qué le hará pasado? Que las costillas entraron a uno de sus órganos internos. No lo sé, no lo dice la Escritura. Lo que sí sé es que quedó tan mal, quedó enfermo. Amén. Quedó mal. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades físicas. Según de Reyes 8:8 dice claramente: y el rey dijo a Asael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y la palabra enfermedad otra vez ahí es colí. ¿Se dan cuenta? Es muy claro, hermanos, que la Escritura dice que él llevó nuestras enfermedades físicas y dolores físicos, como vamos a ver también. En Job 33:19, nota lo que dice: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. No, este dolor fuerte es espiritual. No, se dice que esos sus huesos. Ahí la palabra dolor es el H4341 Macop. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos cómo estamos interpretando este versículo de Isaías 53, versos 4 y 5, con la misma escritura. Ahí no se refiere a que él llevó nuestros dolores espirituales o enfermedades. En realidad el espíritu no se enferma, el espíritu está muerto, está vivo, punto. No hay enfermedad espiritual. Ahora, ¿hay demonios que causan enfermedad? Sí. Pero no toda enfermedad es causada por un demonio. Hay enfermedades que vienen a causa del pecado, de la gente que peca, sí. Pero la gente no está enferma solamente porque peca. Timoteo estaba con enfermedades continuas en su estómago, no porque era un pecador, sino porque estaba tomando agua que le hacía daño. Pablo le dice: oye, mezcla un poco de vino para matar los bichos. No está mal matar los bichos. ¿Has escuchado esto antes o no? Dice: yo tomo un poquito de alcohol para matar los bichos, dice. No, la Biblia nos dice que hay disolución, ¿no? El emborracharse. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es la Escritura. Ok, entonces, Jeremías 51:8 dice la Escritura: en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Nota que fue despedazada Babilonia. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor. ¿Era un dolor espiritual? Habiendo sido despedazada. ¿Verdad que no? A ver, dice: ¿y qué pasó con tu mano? No, me la despedacé. ¿Y te duele? No, es un dolor espiritual. ¿Verdad que no? Entonces nota, está hablando claramente que Jesús llevó nuestros dolores físicos. Qué bueno es ver eso, ¿verdad? Ahora escúchame. La Biblia también dice que él, vengan conmigo, Isaías, aquí mismo, 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él, nota, llevado el pecado de muchos. Esa palabra llevado en el hebreo es la misma palabra, nasa. Anda Isaías 53:4 primero, hermana. Okay, ahora al Reino María del 60 más, donde están con los números están, y busca la palabra llevó, que es la palabra nasa. 53.
NASA. ¿Ves? Ahora busca el 12. Cuando dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, nota que también es NASA. H5375. ¿Qué estoy diciendo? Que si alguien dice, oh sí, él llevó nuestras iniquidades, en otras palabras, él fue nuestro sustituto en que llevó nuestros pecados. ¿Sabes que también la Biblia lo llama a él el sustituto que llevó nuestras enfermedades? Él no es más sustituto que haya llevado nuestras iniquidades y pecados que lo que es sustituto que ha llevado nuestras enfermedades. Él es tan salvador de nuestros espíritus como sanador de nuestros cuerpos. Él no es más salvador del espíritu del hombre que sanador del cuerpo del hombre. Él es salvador, él es sanador. Estoy demostrando que la sanidad está en la redención. Él ha llevado nuestras iniquidades. Él ha llevado nuestras enfermedades. Y en el verso 4 dice, sufrió. Miren la palabra sufrió, la palabra sabal. Dime tú, por favor, el número 5445. Es el número Strong 5445. Entonces, nota, mira esa palabra sufrió. También está el verso 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nota en el verso 11 la palabra llevará. Es también la palabra sabal 5445. ¿Es cierto? Ajá. Eso significa que puede ser traducido sufrió o llevó, pero el punto es lo mismo. O sea, él llevó nuestros dolores también. Es lo que está diciendo. Hermanos, qué importante es esto. Él llevó nuestras iniquidades. Él sufrió el castigo por nuestras iniquidades, pero él también llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. O sea, que alguien niegue la salvación del Espíritu le podría dar derecho a negar la sanidad. Pero ningún loco hay en la tierra cristiano que niegue la redención de Cristo Jesús por los pecados de la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús por eso dijo, ¿se acuerdan? Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Hombre, tus pecados te son perdonados. O decirle, toma tu lecho y ve a tu casa. Y Jesús dijo, para mostrarles que el hombre, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, tiene derecho para perdonar pecados, yo voy a sanarlo. Mostrando, ¿no? Así que puedo sanar aquello que entró por causa del pecado. En otras palabras, porque aquello que entró por causa del pecado Jesús lo llevó. ¿Qué cosa llevó? Nuestras enfermedades, nuestros dolores. Así volvemos entonces ahora a Mateo 8:17. Miren, ustedes van a encontrar gente que les va a poner todo tipo de peros. Como aquellas personas que dicen, no, hermanos, la enfermedad es... Pablo estaba enfermo y él tenía
aguijón de Satanás. Sí, pero lee lo que dice la Escritura. Un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, abofetear era un golpe. Y luego otro golpe. Puede ser muy seguido, pero no era continuo. No era. Aún, así sea, repetido, entre golpe y golpe hay un espacio, ¿o no? La enfermedad no es así, la enfermedad es, estás enfermo. No es, ¿estás enfermo? No, sí, no, ¿verdad que no? Estás enfermo. Continuo. El abofetear es sí, no. Entonces está hablando de, cuando habla de un aguijón, un mensajero de Satanás, es el que levantaba la persecución contra Pablo. En un momento lo perseguían en una ciudad, iba de camino, no lo perseguían, iba a otra ciudad y estaba persiguiendo otra vez. Eso se refiere. Lamentablemente la gente habla así. ¿Y cómo lo sé? Porque la palabra aguijón allí, en el griego es skolops. Y esa palabra skolops aparece en la Septuaginta. En la Biblia, la Septuaginta es la Biblia, el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, traducido al griego. Septuaginta. Y vamos a ver que la palabra griega allí para, cuando dice, si ustedes no echan fuera a las tribus, a cuya tierra yo mando que posean, le dice el Señor a Israel, si no los echan, ellos serán como aguijones en vuestros costados, como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados. La palabra ahí, aguijón, es otra vez skolops. O sea, la Biblia nunca habla de skolops o aguijón como una cosa, sino siempre se refiere a pueblos o personas. Interesante. Nunca, ninguna vez, a una enfermedad. Entonces la misma Biblia te interpreta la Biblia. Mucha gente no se da cuenta de eso. O sea, a pesar de en presencia de estas evidencias, ellos prefieren andar según su pensamiento. Ese es el problema de las personas. Prefieren andar así y no inclinar su oído a las razones de Dios. Entonces Mateo 8:17 es similar. Vamos a acabar con esto. Mateo 8:17 dice así. Es interesante, nota. En verso 16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Nota, verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Entonces mucha gente, yo me acuerdo, hermanos, como el diablo me engañaba y me decía, ves, la sanidad ya no es para hoy día. A pesar de que yo veía mucha gente siendo sanada por el poder de Dios, el diablo me decía, no es para ti, porque ya aquí dice la Biblia que la sanidad era para ellos, los judíos nada más, y ya se cumplió. Ya no es para hoy. Porque en otro verso 17, para que se cumpliese. Pero allí, nota, hermana, la palabra cumpliese en el griego, otra vez con el signo más, ponlo encima de el verbo aoristo, ahí, aoristo, pasivo subjuntivo, tercera persona singular. Y es el primer aoristo. Ok, mira, el tiempo, ustedes cuando hablamos español, tenemos tiempo presente, ¿no? Del verbo, puede ser conjugado en tiempo pasado, conjugado con el tiempo presente. Por ejemplo, el verbo ir, yo voy, tú vas, nosotros vamos, conjugado en tiempo presente. Tiempo futuro, yo iré, tú irás, en fin, nosotros iremos. En el griego hay un tiempo que no aparece en el español.
El tiempo aoristo no aparece en el español. Aoristo. ¿Cómo aparece allí? Tiempo aoristo, pasivo. Déjeme explicarlo de esta forma. El tiempo aoristo, en este caso pasivo, subjuntivo, tercera persona singular de pleró. El tiempo aoristo, en el griego, como el tiempo perfecto en español, por ejemplo, es también usado para expresar eventos futuros que deben ciertísimamente suceder. Ok, vamos a dar un ejemplo. Mateo 12, aquí mismo, Mateo 12, el verso 14 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Verso 17. Nota, verso 15 ya. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo y a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Nota, pregunto, esa es lo que dice la Escritura. Nota la última parte, y en su nombre, verso 21, esperarán los gentiles. Pregunto, si esa palabra ya se cumplió, entonces nosotros que no somos judíos de raza, ¿cómo podríamos haber sido salvos sin esperar en el nombre de Jesús? Por lo tanto, porque también está en Mateo 12:21, hermana, ponlo por favor. Nota el verso 21, en el verso, 17, dice, nota otra vez el mismo verbo aoristo, pasivo, ponlo ahí, hermana, otra vez. Verbo aoristo, pasivo, subjuntivo. El mismo verbo G4137 que acabamos de ver en Mateo 8:17. Ponlo allí, hermana, otra vez. ¿Nota cómo es el verbo? G4137 y otra vez verbo aoristo, pasivo, subjuntivo. Es el mismo verbo y la misma conjugación. Por lo tanto, como en Mateo 12, verso 17 aparece allí el G4137, pleró, y además aparece la misma conjugación, aoristo, pasivo, subjuntivo, para que se cumpliese, por eso se traduce cumpliese. Sin embargo, vemos que los gentiles hasta hoy siguen, ¿qué cosa? Esperando en su nombre para ser salvos. Por lo tanto, hermanos, el aoristo, como dije, también es usado como el tiempo perfecto para expresar eventos futuros que deben ciertísimamente suceder. En otras palabras, también puede ser traducido para que se cumpliese y se siga cumpliendo. Entonces, si vamos a Mateo 8:17, yo les digo, cuando yo entendí esto, me hizo libre. Porque el diablo me mentía diciendo, ¿ya se cumplió? ¿Ya se cumplió?
Y no es para ti. Tú eres el, no patito, patote feo que ya nunca más será sanado. Y sufría de asma. Me ahogaba. Pero cuando le creí al Señor, fui libre, hermanos. Dije, nunca más. Cada vez que me ahogaba, usaba, y no hay problema de usar el inhalador. Usaba el inhalador. Me acuerdo cómo lo tenía en el bolsillo, se me caía, me avergonzaba. Porque la gente decía, ¿cómo tú eres un predicador de fe o no? Tú oras por los enfermos. Y oraba por la gente que tenía asma y era sanado. Y yo seguía enfermo. El diablo me acusaba. Y algunos hermanos lindos, tontas cabezas, benditos corazones, también me acusaban. Eso muestra que ellos se acusan también. Porque si me acusaban a mí, se acusaban ellos. ¿Entiendes lo que digo, no? A sí mismos. Si tú ves a alguien que te acusa, tú estate seguro que estás mirando a alguien que se acusa a sí mismo también. Los que no acusamos somos aquellos que no nos acusamos. Hermanos, déjenme solamente darles una cosa más de esto precioso que estamos viendo. Es tan precioso ver estas verdades para que se cumpla y se siga cumpliendo. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Cómo me hizo libre? ¿Cómo me hizo libre? Cuando es auristo, ¿no? Ahora, yo estoy hablando, por supuesto, de lo que se refiere en cuanto a herencia, en cuanto a la obra perfecta de Cristo. No estoy diciendo que siempre es usado para, no, también es usado para expresar, ¿no? Que ciertos eventos futuros serán inequívocamente, ciertísimamente, vendrán a cumplimiento, sucederá por Dios. Dios los hará cumplir. En griego, el tiempo auristo, como el tiempo perfecto, es también usado para expresar eventos futuros que deben ciertísimamente suceder. ¿Por qué es que algunos usan Mateo 12:17 para decir, sí, se cumpliese, se refiere a que los gentiles, está bien, podrán esperar en su nombre después, claro que sí. Aunque dice se cumpliese, el mismo verbo, el misma conjugación, se refiere a eso. Pero Mateo 8:17, el mismo verbo, la misma conjugación, no se refiere a eso, ya pasó. ¿Sabe por qué la gente está dispuesta a pensar así? Porque el deseo es el padre de los pensamientos. No son consistentes en su interpretación bíblica. Están torcidos. Isaías 53:5, vamos a finalizar. Isaías 53:5. Miremos algo. Isaías 53:5. Nota lo que dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra curados, ponlo allí en el más, pero ponlo en la Septuaginta. Nota esta palabra. I-A-O. Esta palabra, en el griego, literalmente, viene de la palabra iatros, iaomai, ¿ok? Esta palabra iaiomai, en el griego significa curar, sanar. Es lo que dice aquí, iaiomai, ahí nomás. Iaomai, entonces ahí.
Este G2390, lo acabamos de ver ahorita, Iagomai, curar. La palabra médico viene la palabra iatros. Iatros. Entonces, nota cómo por su llaga fuimos sanados. La palabra para usar sanados es Iagomai, G2390. La palabra médico viene de esta misma palabra, 2390, significa iatros, que es médico. Por lo tanto, este sanados se refiere a sanados físicamente, porque la palabra doctor es doctor de enfermedades físicas. Busca la palabra aquí, médico. Médico. Ya está. Nota cómo la palabra 2395 es iatros, que viene de 2390, médico. O 2390, que significa sanar. ¿Se acuerdan que lo vimos? Por lo tanto, estoy mostrando que cuando dice médico, se refiere a doctor. Ahora, nota, sigue bajando. Pon 2312, la siguiente, Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Ajá. Sigue otra vez. Nota, os saluda Lucas, el médico. ¿Recuerdan que Lucas era médico? 23:25, iatros, que es la misma palabra, ¿no? Que viene de Iagomai, que significa curar, sanar, que acabamos de ver en la Septuaginta. Estoy demostrándoles que la palabra curar ahí no es curar enfermedades espirituales, es curar enfermedades físicas. Por eso viene la palabra iatros, que significa médico. ¿Se dan cuenta? ¿Amén? ¿Está claro? ¿Sí? Qué interesante ver estas cosas, ¿no? Amados hermanos, la sanidad es parte de la redención. Tenemos derecho a creer en el Señor, que Él murió por nuestros pecados, pero también tenemos derecho a creerle al Señor que Él llevó nuestras enfermedades. Miren, gracias a Dios, con esto acabo. Gracias a Dios están los pastores que pueden orar por nosotros. En el mismo Santiago le hemos leído. Dice, si alguno está enfermo, pida a los ancianos que oren por él, ¿no? Sí, la gente puede orar por ti. Ayúdame, pastor amado. Pero eso no significa que tú no puedas creer al Señor por tu propia sanidad. O sea, una persona no podría ser salva a solas orando, Padre, creo en Jesucristo mi Señor. Creo que Él murió por mis pecados. ¿Una persona puede orar a solas y recibir así su salvación? Claro. De la misma manera tú puedes recibir tu sanidad. Tú no dices, Señor, sálvame si tú quieres. No, yo sé que tú has muerto por mí. ¿Verdad? Tú no le dices, ojalá me quiera salvar. ¿Me quieres salvar, Señor? Puede que gente ore así. Pero tú jamás... Tú no oraste así cuando viniste a Cristo Jesús. Le dijiste, Señor, tú has muerto por mí, o tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Por lo tanto, tu voluntad es que yo sea salvo. Al igual, a tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu marido, tu esposa, tú no le dices, tú eres tan malo y tan feo que no sabemos si el Señor quiere salvarte. ¿Verdad que no le dices así? No. Tú le dices, Jesús murió por los feos, así que tienes esperanza. No, tampoco le dices así. Tú le dices, Jesús murió por todos. O sea, tú no dudas. Tú dices, ¿querrás, Señor, salvarte? No, tú dices, no. Recibe a Jesús. Él murió por ti. De la misma manera, ya basta de dudar. ¿Querrás sanarme el Señor? ¿Querrás sanar a mi hijo? ¿A mi mamá? ¿Querrás sanarme a mí? Tú no sabes lo que he hecho. Tú le dices, es cierto, yo no sé lo que has hecho, pero Él te salvó. De la misma manera, Él te sanó. Él llevó tus iniquidades, llevó tus enfermedades.
Él llevó, 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 llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Hay gente que se burla. Dice, ja, ja, ja. Hay de aquellos que andan diciendo que Dios quiere sanar a todos. Y nos llaman ignorantes. Tengo algunos conocidos, amigos, que me han enseñado algunas cosas buenas que yo no sabía. Yo le digo, se necesita humildad para aprender. Y he aprendido de ti. Imítame a mí como yo imito al Señor. Aprendí de ti, ahora te toca aprender de mí. Pero algunos son muy viejos ya para aprender. No tienes que... ¿Sabes qué es más difícil para alguien de edad aprender? No digo que es difícil para un hijo de Dios. Yo me refiero a la gente sin Cristo. O para un cristiano que toda su vida ha pensado que Dios lo quiere enfermo, también es difícil. Pero ahora que has escuchado la palabra de Dios, tan claro que la sanidad está en la redención, tú puedes decir, recibo mi sanidad. Gloria a Jesús. Hay suficiente poder de Dios en el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lleva el Evangelio a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares, en casa. Y si tienen la oportunidad de hacerlo de una manera sabia, a los hospitales, y enséñales y diles, por sus llagas fuimos sanados. No hay pecado que Él no haya perdonado, porque ha llevado, no llevará, ha llevado. Muchos dicen, ¿todos son salvos ya? No. Tienen que recibir lo que Él ha llevado, lo que Él ha hecho. ¿Todos son sanos ya? No. Mira, los hospitales están llenos de enfermedades, de enfermos. ¿Por qué? Ellos todavía no han echado mano de lo que el Señor ha hecho por ellos, por fe. Se echa mano de la vida de Dios por fe. Se echa mano de la sanidad que está en la vida de Dios, se echa mano por fe. En otras palabras, uno dice, creo que está hecho, Señor. A ver, escuchemos esta canción. Por su palabra la enfermedad no mora en mí, por su palabra en victoria voy. Por su palabra la enfermedad no mora en mí, por su palabra libre soy ya. Por su palabra en victoria voy. Por su palabra la enfermedad no mora en mí, por su palabra en victoria voy, por su palabra libre soy ya. Cantemos juntos. Por su palabra en victoria voy, por su palabra la enfermedad no mora en mí, por su palabra en victoria voy, por su palabra libre soy ya. Amén. Por su palabra. La Biblia dice, envió su palabra y lo sanó.
¿Ves? En cuanto a la Biblia, ya muestra la voluntad de Dios. Y Él es la palabra hecha carne. Amén. Es parte de la salvación. Gracias, amado pastor. Gracias, amados hermanos.